Todos los días, miles de personas en el mundo tienen ideas fantásticas y que desean que el mundo las escuche. ¿Estás preparado? ¿Pero cómo? Será nuestro secreto. Buenos Días Vía es tu espacio donde puedes comentar y dar a conocer tus emprendimientos de una manera divertida y con el aporte de nuestros radioescuchas. Así me gusta. Buenos Días Vía con Jerry Trujillo al aire. Recuérdalo. DJ Juca. Te estaba buscando por las calles gritando, esto me está matando, oh no. Bien, pues muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través de Buenos Días Vía, aquí en Vía Radio. Un gusto enorme estar con todos ustedes nuevamente esta mañana. Jerry Trujillo te saluda. Y bueno, el día de hoy, como lo dijimos en el previo que colgamos en Facebook, vamos a hablar de finanzas, pero con una experta que aparte de ser una gran amiga, bueno, pues lo hace de una manera muy coloquial. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenos días. Buen día, Jerry, buen día, embajadores Vía. Mil gracias, Jerry, por invitarme. Me encanta estar acá y poderte apoyar con este maravilloso programa y poder empezar a hablarles a nuestros Vía embajadores de temas financieros que para mí son deliciosos. Me encantan. Excelente. Y bueno, si quieren ponerse en contacto con nosotros durante el programa, bueno, lo pueden hacer a través de nuestro Skype de Buenos Días Vía o a nuestro WhatsApp, que ya saben cuál es. Y si no lo saben, bueno, se lo damos más 57 319 496 2638. Durante el programa también les hago la recomendación. Dentro de nuestra aplicación de MixLR hay un chat, entonces si ustedes se conectan al chat, igual y nos pueden hacer las preguntas por ese medio. Y bueno, vamos arrancando con Sandra Parra, que nos va a platicar primero quién es Sandra Parra, para que todos los embajadores te conozcan. Bien, Sandra Parra es madre de 4 hijas, llevo casada 20 años. Cabe también decirles que no fue mi primer matrimonio. Antes de mi esposo actual me casé 4 veces más, o sea que él es el quinto. Como no hay quinto malo, pues ahí estamos todavía. Excelente, muy bien. Estudié ingeniería de mercados hace un montón de tiempo, cuando de eso todavía no se hablaba mucho. Claro. Más o menos como en el 96 empecé a estudiarlo. Sí. Muchos años después viajé a Buenos Aires y tomé una especialización en psicología del consumidor. Y de ahí empezó mi pasión por los mercados y por todo lo que se puede hacer en nuestro país. Claro. Oye, Sandra, y a ver, explícanos un poquito, un ingeniero de mercados, ¿qué hace? Un ingeniero de mercados es la persona encargada de revisar cuál sería el nicho apropiado para un producto. Sí. También debe revisar qué productos requiere el espacio donde se está moviendo, el país en el que se está moviendo o el departamento. Claro. Debe saber cuáles son los requerimientos. En toda mi carrera me he estado moviendo más por el mercado del consumo masivo y es ahí donde he estado apoyando a las compañías. Entonces, el ingeniero de mercado revisa el producto, revisa si de verdad el target que fue diseñado por la compañía fue el correcto o se debe rediseñar. También revisa la manera de venderlo, cómo se puede llegar al consumidor más rápido. Por supuesto. También se generan estrategias para la educación del consumidor, porque creo que uno de los mayores problemas es que si los productos nuevos nadie los ha usado antes. Entonces, de ahí que se deba hacer un estudio profundo de cómo le puedo yo decir a la persona: usted lo necesita, a usted le sirve, usted con esto va a mejorar su calidad de vida, usted con esto va a mejorar su estilo de vida. Entonces, ahí es donde es más complejo, cómo llegarle rápidamente al consumidor, educarlo rápido, porque es un sobrecosto para la compañía la educación del consumidor. Entonces debe ser rápido, debe ser contundente. Eso es lo que hacemos los ingenieros de mercado. Claro, que sea totalmente funcional y rentable entonces para la empresa. Sí. Excelente, Sandra. Y bueno, yo sé, y vamos un poquito hacia atrás. Yo sé que son 4 hijos y eres la única mujer.
¿Qué tal sortear con 3 hombres en tu vida? Si eres la mayor, delicioso. Claro, porque cuando eres niña eres más fuerte que tus hermanos mayores. Claro. ¿Mm? Además de eso, pues en la familia de mi padre no hubieron mujeres, la única mujer era yo. Ajá, Entonces yo me crié entre solo niños, más o menos unos 17 niños habían en mi familia. Okay. Entonces no era solamente lidiar con los 3 de mi casa, sino con los 17, con todos los primos. Sí. Y como era la mayor, pues tenía el poder dentro de mi casa, podía mandar, Tenías toma de decisión. Sí, eso fue delicioso. Y ya cuando llegó mi adolescencia, entonces mis primos empezaron a sobreprotegerme. Yo creo que por eso no aprendí a manejar bicicleta, porque las niñas no se raspan las piernas y como habían tantos hombres, no me dejaban montar bicicleta, no me dejaban hacer cosas. Sí, me criaron así. Como que en mis maneras de expresarme soy muy masculina, pero en mis maneras de hacer las cosas soy demasiado femenina, porque tuve muchos hombres encima recordándome que era mujer. Claro. Y es que siempre influye en el carácter de las personas, ¿no? Yo tengo conocimiento de personas muy cercanas a mí que fue de esa manera y tienen como que voz de mando, porque aparte como que es genético, ¿no? La mujer tiende a querer poner el orden. Entonces, y como dices tú, si eres la mayor, pues entonces... Claro, además vengo de Santander y en Santander es un matriarcado. Ajá. O sea, ya los hombres en el resto del país nos molestan porque dicen que si a una mujer santanderiana se le mete un ladrón a la casa, lo pone a trapear. A la torre. O sea, de armas tomar. Sí, eso es. Entonces, siempre hablan de que la mujer santanderiana es muy fuerte y que dentro de Colombia es la más mandona. Ok, no, bueno, entonces me voy a portar bien, te lo prometo. Oye, Sandra, y bueno, platícanos de tus papis. ¿Qué tal? ¿Cómo era tu relación con ellos? Maravillosa. Mis padres tienen un matrimonio de 46 años. Juntos toda la vida. Mi madre ha cuidado de mi padre como una joya. Mi padre ha hecho lo mismo con ella. Claro. Ha estado muy pendiente de su casa, de sus hijos. Nunca vimos nunca vivimos situaciones económicas duras porque mi padre siempre estuvo pendiente. Y nunca pasamos situaciones emocionales duras porque mi madre también siempre estuvo ahí. Sí. O sea, no estuvimos por ahí al garete, no. Todos fuimos criados en un régimen de disciplina porque mi madre es brava. Okay. Mi padre es el alcahuete, el partner, pero mi mami es brava. Ella pone las órdenes en la casa. Ajá. Sí. Y nuestra vida económica y nuestra vida emocional estuvo bastante bien. O sea, fuimos niños felices. No, qué bueno. ¿Y eso se nota? ¿Eso se refleja? Mira, me encanta la risa y la sonrisa todo el tiempo. Oye, Sandra, y bueno, sabemos que tus principios y tus inicios en la educación financiera vienen por el lado de tu papá. Sí, mi padre no tuvo gran escolaridad. Yo, en lo que recuerdo, llegó hasta 3º de primaria. De ahí mi abuela decide separarse de su esposo, su esposo la deja por otra mujer. Entonces mi papá se hace cargo de su familia. Y él desde muy chiquito tuvo que dejar sus estudios. Y mis tías y mi padre tuvieron que trabajar. Entonces mi padre se volvió mecánico de profesión. Aprendió en las calles, aprendió la mecánica, no lo aprendió en el SENA ni en ningún lugar como años después. Claro. Se volvió ya una profesión más respetable, pero cuando mi padre empezó le tocó en las calles aprender mecánica. Okay. Completamente juicioso, cuidó de mi abuela y después se casó con mi madre y él toda la vida tuvo una vida financiera sana. Yo no recuerdo mi padre decir que íbamos a perder la casa o el carro porque tenía una deuda. No, fue completamente congruente con sus ingresos y sus gastos. Manejó muy bien la parte de los préstamos financieros. Él se sabía apalancar con los bancos. Okay. Él sacaba dinero prestado y nunca lo sacó para un viaje.
Nunca, y es que nunca. eso es bien común ahora Nunca, yo nunca vi que él dijera vamos a sacar dinero para un viaje o para una fiesta, la fiesta de la primera comunión de mi hija o algo así, aunque la tuve y fue hermosísima y mis hermanos también. Todos tuvimos nuestra primera comunión y unas fiestas maravillosas. Nunca fue con dinero prestado. Él era juicioso, guardaba su dinero para esas épocas. Siempre en Colombia, en ese entonces se acostumbraba a estrenar en Navidad y o sea, las 3 mudas del año. Y él, pues como fue empleado, él ganaba las 2 primas del año y en esas primas estrenábamos dinero, estrenábamos vestuario y viajábamos. Y con los préstamos, él hizo un capital con el que compró algunos terrenitos, algunas casas, también tuvo taxis. Con el tiempo los vendió pues porque era un estrés para él y él dijo yo no quiero esto. Claro, ese negocio es de alto estrés también. Sí, aunque él sabía mucho de carros, no sabía de gente, entonces liderar un grupo de conductores de taxi es complejo, lidiar con sus mañas también era complejo, entonces él dijo no, esto no lo quiero más, los vendió y compró otra casa. Entonces él tiene las casas que tiene, las tiene alquiladas y él es pensionado ahora del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga porque siempre fue consistente. Él toma una decisión y se quedaba. Tal vez ser empleado no sea fácil, pero él lo hizo y lo hizo bien y hoy es pensionado y además de eso es libre financieramente porque las casas que tiene alquilada lo mantienen tranquilo. Claro, tiene su patrimonio. Su foco no era llegar a viejito y vivir en la casa de los hijos, no. Nunca fue ese, su foco fue quiero ser libre, quiero estar bien y quiero que su mamá y yo en la vejez no tengamos que depender de ustedes o que ustedes dejen de cuidar de sus familias por estar con nosotros. Entonces eso lo aprendimos. Claro, y fíjate, es bien importante esto que nos platicas y que esperemos que lo tomen muy en cuenta los chicos embajadores. Bueno, la educación financiera, como la educación que puedes tener en tu universidad si estás estudiando una carrera, es un complemento muy importante. ¿Por qué? Porque como lo comenta Sandra, si no planificas tu futuro y vives solo en el presente, pues los resultados no pueden ser los que tú esperas. Entonces, si estás emprendiendo un negocio o tienes un negocio ya, es muy importante que financieramente te eduques. Y bueno, vemos que por la parte de tu familia, bueno, tú desde muy pequeña viviste con eso y bueno, eso ha marcado el éxito financiero que puedes estar logrando en el momento, ¿no? Platícanos de tu mamá. Sabemos que también tuvo sus emprendimientos y bueno, negocio, finanzas, emprendimientos. Yo creo que esa es la base de la persona que eres ahora. Bueno, mi madre era la que le apoyaba a mi papá a ver cuáles negocios eran buenos. Ella le decía, por ahí no se meta mi hijo, que por ahí no es. Por ahí tienes que invertir y no preguntes. Le decía. Y se metía mi padre y por ahí no era. Entonces ya aprendió a escucharla, aprendió a ver qué tipo de casas comprar y qué tipo de negocios poner y qué tipo de personas contratar incluso para que le manejaran sus carros. Hubo un momento en los negocios de mi madre, ella siempre cosió, le cosió a personas fuera de la casa, le gustaba coser. En algún momento también fue instructora de la acción comunal como modista, le enseñaba a las niñas del sector a coser. En algún momento estuvo prestando dinero a personas que lo requerían y entonces lo prestaba por una cantidad con unos intereses dentro de las compañías donde trabajaban mis hermanos. Tuvo una especie de libranza, de un negocio de libranza, que es prestarle a empleados y que por nómina les cobren el dinero. Después estuvo invirtiendo en un negocio de zapatería con mi hermano. O sea, mis hermanos también han puesto sus propios negocios. Claro, me imagino. Y es que es que eso viene desde el seno familiar. Y es bien importante comentar esto. Uno puede tener ese tipo de enseñanza, pero de repente pues, puede pasar de que uno no lo absorba, ¿no? Pero qué importante es que desde tu casa te lo enseñen. Porque, ¿por qué platicamos todo esto previo? Porque como es el título del programa de hoy, vamos a hablar de finanzas. Y entonces, como lo comentábamos, uno tiene que mostrar lo que ha aprendido
y ser congruente con lo que uno sabe. Sandra, platícanos un poquito acerca de las finanzas. ¿Cómo te enrutas tú en este camino? ¿Cómo inicias? ¿Qué fue lo que te llevó por ahí? Yo creo que era como volver profesional lo que yo había aprendido en la mesa de mi casa. Porque mi enseñanza arranca es ahí, hablando con ellos y esas inquietudes y de tener nuestro propio negocio y cómo hacerlo. Entonces me fui, eso ya lo quería hacer más profesional, por eso estudié ingeniería de mercados. Sí. Pasa un lapso en mi vida donde como todos los adolescentes nos volvemos desobedientes. Todo el mundo le llama a eso rebeldía, pero eso no es rebeldía, jamás. Una persona rebelde es aquella que no está de acuerdo con un sistema, porque lo cree ineficiente y lo transforma por algo mejor. Eso es una persona con mentalidad rebelde desde mi punto de vista. Claro. Todos los que desobedecemos la regla para demostrarle a los demás que nosotros nos mandamos solos, eso es una tontería, eso jamás será rebeldía, es desobediencia. Es desacato a la autoridad, es anarquía. Y me volví anárquica. Okay. Entonces me casé muy joven, dejé los estudios, pues, regresé y terminé mi bachillerato por un medio que en ese momento era el bachillerato por radio, imagínate. Que eso era a distancia y teníamos que presentarnos después a hacer el ISFEX. Pero yo ya estaba casada, entonces regresar y con hijos, entonces yo decía, uy, ¿cómo estudio? Porque tengo que hacerlo, o sea, yo no me puedo quedar así, o sea, mi familia no es una familia pobre, sí. Y pobre no es con millones, sino pobre es de empuje, claro, o sea, claro. Rica es porque es de empuje, es porque no está parasitando de nadie. Por supuesto. Entonces yo decía, no, yo esto no lo puedo vivir, para mí esto no, yo fui hasta empleada del servicio en esa etapa. Yo decía, no, esto yo no lo quiero para mí. Claro. Y entonces dije, no, esto de ser anárquica no me está funcionando. ¿Te diste cuenta? Sí. Entonces retomé estudios de la manera como podía porque no tenía dinero para pagarlo. Ya tenía hijas, tenía que darles de comer. Por supuesto. Entonces mi dinero ya estaba ocupado. Entonces ingresé a esos estudios que eran gratis. Me esmeré, o sea, porque hacía todo al tiempo. Yo era mamá, era esposa, era empleada, era estudiante todo al tiempo. Y así fue durante casi 10 años. Fíjate, era toda una guerrera. Sí, yo todos los días me levantaba y le decía, Dios, dame una razón para levantarme temprano a trabajar. Y Dios me contestó, ¡eres pobre, mujer! Y ¡tas! Que me levanté de ahí. Es que mejor respuesta, ¿no? Sí, y de ahí me levanté a trabajar y a hacer por mí. Realmente fue duro, no le voy a decir, eso fue sencillito. Sí. Pero yo quería hacerlo y lo quería hacer desde el alma. Por supuesto. Además quería ser un ejemplo para mis hijas como lo habían sido mis padres para mí y así una empleada del servicio, aunque eso no demerita nada, pero yo quería hacer más porque quería que ellas fueran más. Entonces terminé mis estudios ahí, después entré a la universidad, también me esforcé muchísimo para ser becada, porque solo tuve para el primer semestre, lo ahorré y entré a la universidad, pagué mi primer semestre y después dije, bueno, ¿y ahora qué hacer? Y entonces averigüé cuáles eran las condiciones para tener una beca. Y estaba becada en la universidad, terminé becada. Mira, criando hijas, porque incluso la más pequeña la tenía que llevar a las clases después de sacarla de su colegio. Sí. No alcanzaba a ir a la casa y dejarla con alguien y regresar, entonces la llevábamos a clases. Entonces nos la rotábamos con Pablo. Pablo la tenía en unas clases, mi esposo, la tenía en unas clases y yo en otras. Y estaba al final del salón en una colchoneta coloreando mientras nosotros estábamos en clase tipo 10, 11, 10 y media de la noche. Claro. Oye, pues qué interesante todo esto que nos estás platicando. Y la verdad que qué bonito de escuchar de qué buen humor tomas las cosas. Porque de repente, si uno tiene problemas y se encasilla y se mete en ellos, como que es feo, ¿no? Es racio eso, pues. Pero me encanta tu buen ánimo, Sandra. Eres una persona de mucha luz y sobre todo se te ve esa energía para hacer. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa muy cortita y vamos a regresar para platicar de algo que vas a dar aquí en Vialab este jueves
y bueno, queremos que nos platiques un poquito de eso. Por supuesto, gracias. Muy bien, regresamos en un segundo aquí a Buenos Días Vía. Y con bien, vamos. Buenos Días Vía está de regreso. DJ Juca. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Bueno, pues regresamos a Buenos Días Vía cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, algo que les quería comentar en relación a Sandra es que ella nos va a dar un curso aquí en Vía Lab el día jueves. Y me gustaría mucho que le platicaras a la gente qué es lo que vamos a poder ver el jueves aquí contigo en Vía Lab. Ok, Jerry. Bueno, primero les quiero contar que es lo que vamos a hacer el jueves, es contarles acerca de un simulador financiero. Regularmente en el mercado encontramos muchos simuladores financieros y todos están enrutados a que calcules la cuota de pagar en el banco, o incluso hay para inversiones en internet, en Forex, hay para manejar tus finanzas personales, pero ninguno es como este. Ninguno te muestra cómo debes manejar tu dinero y en qué invertirlo para que se multiplique, para que se convierta en ingreso dinámico. Por supuesto. ¿Qué significa un ingreso dinámico? Es aquel que se produce aunque tú no estés ahí. ¿Cómo llegué yo a este simulador financiero? En esas maneras de vivir la vida, decidí ser autoempleada y nos apoyamos con mi esposo para tomar esa decisión. Los dos nos convertimos en autoempleados, aunque en ese momento decíamos, vamos a ser empresarios, vamos a montar una empresa, pero todavía no entendíamos lo que de verdad era una empresa. Sí. Para nosotros una empresa era un negocio en el que nosotros mismos trabajábamos y pues eso no es empresa es otra definición. Sí. Entonces empezamos como autoempleados. Nos esforzamos bastante para que nuestro autoempleo diera dinero. Y nos dio dinero para estar muy cómodos. Pero en ese proceso no entendimos por qué nos quebramos. Nos quebramos, tanto económicamente como emocionalmente. Hicimos unos movimientos financieros inapropiados. Entre esos, coger nuestras ganancias y irnos de viaje. Comprarnos un auto bonito, comprarnos cosas lindas todo el tiempo. No supimos invertir o convertir nuestro emprendimiento en hacer un sistema de él y que ese sistema funcionara solo aunque nosotros no estuviéramos ahí. Entonces eso nos llevó a una quiebra. Sí. También fuimos operadores de Forex. Ah, mira qué interesante. A ver, platícanos acerca de eso. Esa inquietud nos llegó por un amigo que estaba invirtiendo en esa área y empezamos a acercarnos y a ver que era muy interesante. Pues mi inquietud por el dinero ha sido grande, entonces nos acercamos y miramos y aprendimos y nos convertimos en operadores y nos convertimos en instructores. Ah, mira qué tal. En instructores de inversiones por internet. Sí. Nos fue muy bien. Nosotros estuvimos viviendo de esto casi 2 años, de los dineros que podíamos retirar de ahí, pero hubiéramos querido retirar mucho más. Sí. En una de nuestras operaciones tomamos $1,000 y en 3-4 días se convirtieron en 32,000. Ah, ok. Y en esas emotividades hicimos una operación y esos 32,000 se fueron a cero. En 20 minutos. Madre mía. No, y en ese periodo no podíamos dormir, no podíamos, estábamos pendientes de las operaciones que estaban abiertas, bajé de peso, bueno, eso fue lo bueno. Sí. Porque no dormíamos, era bien estresante. Sí. Y estuvimos revisando por cuál razón no podemos
ser millonarios con esto si en todos lados dicen que con esto nos vamos a volver millonarios? Claro, claro. Y entonces empezamos a filmarnos, porque nos encanta hacer sistemas. Sí. Y nos empezamos a filmar. Y empezamos a notar que habían unas grandes diferencias en las operaciones que fueron exitosas y las que fueron fallidas. Y eso se daba por la emoción. O sea, la emoción del día hacía que hiciéramos mal la operación. ¿Qué tal? Y más cuando había más dinero por retirar, era cuando las emociones más nos jugaban en contra. Claro, claro. Entonces empezamos a hacernos preguntas. ¿Es que nosotros creemos que no nos merecemos el dinero? ¿Será que Dios nos está castigando? O sea, nos preguntamos cuánta cosa se nos pudo ocurrir. Oye, te decía Dios, no inviertas ahora, te decía. Sí, caray. Edúcate, carajo, me decía. Entonces, en ese lapso de tiempo pudimos filmar muchas operaciones para poder entender qué era lo que estaba pasando. Sí. Y hace una convergencia también el momento de la llegada a nosotros, el simulador financiero. Y nos fuimos a tomar el taller de simulador financiero y encontramos una cantidad de respuestas a nuestras preguntas. La primera era que las emociones nos jugaban en contra. La segunda es que para que algo sea exitoso debe ser sistémico. Claro. Que todas las veces se puede hacer exactamente lo mismo con los mismos resultados. Si yo hoy tenía un resultado de 10 y mañana uno de 15 y pasado mañana uno de 3, eso no es un sistema. Está sujeto a las variaciones. Entonces, uy, qué bien, un sistema. ¿Cómo podemos hacer un sistema de esto? Igual, también empezar a manejar nuestras emociones de ¿y por qué le tengo miedo al dinero? ¿Por qué justo el día que voy a retirar $32,000 hago una operación y falla y me quedo sin un centavo? ¿Qué pasó? Sí, entonces era la cuestión del merecimiento. Y ahora, en serio, a mí me gusta el dinero, pero yo siento que no me lo merezco, porque yo misma daño la operación, porque ¿quién hace la operación? Pues yo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, ¿y por qué siento que no me lo merezco? Y entonces empecé a indagar y a ir a talleres y cosas de inteligencia financiera y conciencia de riqueza. Y bueno, y ahí aprendí un montón, pero todo eso que aprendí lo tuve que poner a prueba cuando me senté en el simulador. Porque igual que los simuladores de vuelo, tú debes mover aquí, apretar acá y que alerón, y te debe estar contestando aquí el copiloto. Claro, por supuesto. Que te dice que todo está en el puesto. Sí. Y cuando yo le preguntaba a mi copiloto, que era mi cerebro, ¡hey! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me gané toda esa plata? Eso estaba algo mal. Entonces en el simulador empecé a notar cuáles eran mis decisiones. Porque aunque ganaba suficiente dinero, no lo estaba invirtiendo de la manera apropiada. Claro. Que me daba miedo pasar de cierta barrera del dinero por las concepciones que todos tenemos en un país como Colombia, te van a secuestrar, mejor pobre pero honrado, ¿sí? Por los pretextos que se esas cosas que tenemos grabadas allá debajo que no notamos. Claro. Y que hace que nuestro sistema, porque nuestro cuerpo es un sistema, actúe en automático y nos haga tomar decisiones tontas. Claro. Entonces, en el simulador pude empezar a entrenar mis emociones, a que no me diera miedo ganarme 1 millón, 5 millones, 20 millones. Que no me diera miedo ser dueña de una empresa gigantesca. Claro. Que no me diera miedo invertir tanto en bolsa, como en Forex, como en el mercado real, comprar tierras, comprar carros, ¿sí? Por supuesto. Carros para el transporte, no carros lujosos. Sí. Y poco a poco me fue entrenando también y me mostró una parte de mí que yo no conocía. Y era en qué persona me convertía cuando ganaba dinero. Y los coaches que teníamos, fabulosos, te provocan al máximo para que tú saques esa persona. Y entonces en los entrenamientos me vi arrogante, me vi grosera, me vi impulsiva. Y yo, esto yo no lo había podido ver porque nunca había tenido tanta plata. Ajá. O sea, el simulador para mí fue tan claro que eso no era un juego, sino una simulación que me metí por completo. Y me di cuenta es cómo mis emociones cambiaron, cómo me volví fastidiosa con la señora de al lado, cómo
¿sí? Ajá. Cómo empecé a apurar a los otros y mi ansia por más plata, no se detengan porque yo lo que quiero es plata. Y eso, qué cosa tan fuerte para mí. Como este simulador está diseñado para hacer por lo menos unos 12 entrenamientos con diferentes niveles de exigencia, Sí. hay unos más adelante donde también te enseñan a ser mejor persona teniendo dinero. Fíjate. Te entrenan para que tú tomes tu dinero y sepas qué hacer con él, no solamente por ti, sino por otros. Y se siente la emoción de saber que yo tengo dinero y que puedo donar $1 millón para la causa que yo decida, porque el mismo entrenamiento me va llevando a eso. Claro. Mira, qué interesante esto que nos comenta Sandra, porque, bueno, como bien lo dices tú en este momento, gran parte de la educación financiera, bueno, tiene que ver también con el entrenamiento que tengas que puedas llegar a tener. Y bueno, existen simuladores, como lo decías, pero igual y no son integrales, más bien es pasar el tiempo. Pero esto que nos platicas tú es educación financiera, tal cual. Sí, es una educación no solamente que se me queda en el cerebro, es experiencial. Me lleno de unidades de experiencia para después replicarlo en la vida real. Y Sana, ¿qué tan complejo de repente, porque tú tienes mucha experiencia en eso, qué tan complejo de repente es que llegue alguien contigo que va convencido de que quiere bueno, él piensa que quiere un cambio, pero ¿cómo cambiar el chip de repente? Porque como vivimos en un mundo de consumismo extremo, entonces de repente a uno le cae el dinerito y le queman las manos. Entonces te cae la quincena y ahora la parranda, los amigos, que me voy a comprar esto. Y de repente a los 3, 4 días ya no tienes nada, ¿no? Y dice uno, pero pues ¿cómo podría hacerlo? Entonces me imagino que llegan contigo de repente personas que quieren hacer ese tipo de conexión, ese tipo de cambio. ¿Cómo lograr de repente que la gente se conecte y de veras tome conciencia de que debe educarse, debe planificarse? Bueno, el mismo entrenamiento te pone frente a tus temores. Ok. Y te muestra por cuál razón tú te compraste un celular más caro, Sí. teniendo el que tenías. Tenías uno versión 4, ahora tienes uno versión 5 y cuando salga el 6, así tengas que ir a empeñar el televisor. Empeñar tu alma al diablo. Tienes tu versión 6. Claro. Entonces, el entrenamiento te va mostrando en qué gastas tu dinero. Y te pone frente al hecho de decir, oiga, por eso es que yo soy pobre, porque hago las cosas como las hago. Entonces, la manera de entrenar es haciéndolo repetitivo, como cualquier deporte. Sí. O sea, nadie llegó a ser el mejor y ganar su medalla olímpica por haberse levantado tarde y haberse ido de parranda. Aquí es un compromiso personal. Es un compromiso de hacer repetidas veces lo mismo hasta que se te convierte en un hábito. Claro. Los expertos hablan de que más o menos si tú durante 600 días haces lo mismo, ya se convierte en un hábito. Entonces debes hacerlo repetidas veces. Eso se aplica para la comida, se aplica para los hábitos de salud y para los hábitos deportivos. Sí, entonces para esto también para que aplica. Parte de También se pueden apoyar con técnicas neurológicas, con neurofeedback y con otros equipos que miden el cerebro y te dicen por qué actúas como actúas, aunque sea completamente irracional. Entonces tú dices, yo no sé por qué hago eso, y entonces se toman unas medidas en el cerebro que te muestran exactamente por qué actúas así. Entonces tu cerebro está desincronizado completamente. ¿Sí? Y si tú logras nuevamente sincronizarlo a través de unos equipos específicos, vas a empezar a ver de una manera distinta. Los cambios. Entonces, a través del hábito y a través de revisar cómo está tu cerebro, cómo está funcionando y por qué es tan errático. Por supuesto.
Oye, Sandra, y a ver, cuéntanos un poquito más acerca de este simulador. Nos decías que son etapas, las que vas cruzando hasta llegar a la cúspide de este simulador. Platícanos un poquito acerca de él para que la gente conozca de qué es lo que nos estás hablando. Bueno, este simulador utiliza una serie de tarjetas y utiliza una hoja de donde tú registras todos tus ingresos y tus egresos. ¿Mm? Regularmente nosotros nuestros ingresos y egresos se los dejamos al contador. Nosotros le entregamos nuestro dinero al contador y nuestros libros y nuestras cosas y que él lo lleve. Nunca sabemos cuánto tenemos ni qué hicimos con eso, solo que al final el señor nos pasa un reporte diciendo que le debemos a la DIAN un montón de dinero y que a él le debemos otro montón de dinero. Claro. Pero no, nosotros no nos hacemos cargo de eso. Dentro del entrenamiento, lo primero que se le dice a la persona es: sepa cuánto tiene. Claro. Sepa cuánto tiene. Hay una anécdota muy interesante del señor Ardila Lule, porque él en una entrevista le dicen que si él sabe cuánto dinero tiene, y él les dice: los millones los manejan los abogados. Yo sé cuánto tengo aquí en este momento y cuánto puedo manejar. Y en este momento en mi billetera tengo un billete de 20,000, 3 de 5,000, 2 de 2,000 y 5 monedas de 500. Él sabía cuánto tenía. Sí. O sea, lo que le correspondía a él siempre lo supo. Por eso tenía esa empresa, porque tenía el control del dinero que tenía. Exacto. Y es que es algo bien simple, ¿no? De repente, y esto que nos comentas me lleva a que de repente tú sales a la calle, ves tu cartera, tienes dinero y empiezas a consumir, ya sea que vas al restaurante, que vas al cine, que vas... Pero realmente uno nunca toma conciencia de cuánto dinero tiene uno en la cartera. Uno nada más dispone y después haces el recuento de... Uy, y tenía que pagar esto. Y me lo gasté. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? O sea, es que así pasa. Y eso es claro de que no hay una educación financiera. Sí, eso es lo que sucede. Nosotros hemos estado entrenando a nuestras hijas desde chiquitas. Sí. Con este tipo de simuladores. Sí. ¿Mm? El simulador está tan bien diseñado que ellas antes de tener un perro lo pensaron. ¿En serio? Seguro, porque ellas sabían que era una responsabilidad que les iba a restar ingresos. Claro. Y entonces, como ellas tenían un plan, porque querían hacer algunas cosas a fin de año, ellas sabían, si yo tengo que sacar 20,000 pesos en dólares, eso serían como $7 más o menos, para mandar a bañar el perro. Y además de eso, el bulto de comida para el perro les vale $70. Claro. Y ellas, no, eso es mucha plata. Ajá. Y entonces... Maldito perro. Ya no te queremos. Decía. Cuando ellas decidieron tener el perro, es porque ya tenían un negocio consolidado en el colegio. Ellas vendían ponquecitos, tenían un autoempleo, sí, donde vendían ponquecitos, y de ahí ellas ahorraban para todo eso y todavía les quedaba para sus cositas. Pero primero planificaron eso antes siquiera de decidir tener un perrito. Nosotros tenemos hijos, juemadre, y ni pensamos de dónde les vamos a dar de comer. Claro. Después de que ya los tenemos o llegan a la universidad, ay, Santa María, por favor, hazme el milagrito, mándame el baloto. Si no, este chino se nos va a quedar bruto. Ándale, es cierto. Es que todo es planeación y es educación. Y qué padre que les estén inculcando esa forma a sus hijas. Oye. Mis hijas, las más chicas, tienen en este momento 15 y 16 años. La mayor tiene 27 y la otra niña tiene 24. La de 27 ya está casada, ya no vive con nosotros. Sí. Pero las que han estado con nosotros a partir de que empezamos con el entrenamiento financiero, que es la de 24, la de 15 y la de 16, tienen esa misma cultura. Mi hija de 24 años estaba en la universidad, pero ella dijo, yo quiero salir antes, yo no quiero estar allá tanto tiempo.
De verdad no quiero estar allá tanto tiempo. Entonces trabajaba de noche en los bares los fines de semana y de ahí se pagó unos cursos especiales que le ayudaron a salir un semestre y medio antes de lo planificado por la universidad. ¿Qué tal? Y se compró su moto y ella sola la paga y ella dijo, me compro la moto porque ahorro en tiempo, porque ahorro en dinero, porque ahorro... Y se compró su moto y ella misma y tiene también su pequeño emprendimiento donde vende unos cupones para adultos, donde él se lo entrega a la señora o la señora al esposo y ahí van haciendo intercambios. Te hago una cena rica si tú y cosas para adultos. Excelente. Sí, ahí haces tu negocio. Hay mucho mercado. Sí, le ha ido bien con ese tema. Vende sus cupones y le va bien porque a la gente esos temas lo llaman y más si tienen tanta creatividad. Por supuesto, por supuesto. Oye, qué interesante. Debemos de hacer un programa de eso. Tiene mucho éxito. No, qué padrísimo, oye. Entonces cada una tiene su negocio. Ha sido interesante ver cómo a través del simulador es algo que ellas viven, no se lo conté yo. Por supuesto. No fue hablado, ellas lo entendieron y lo están haciendo. Claro. Y bueno, chicos, toda la gente que nos está escuchando, bueno, hay que darse a la tarea. Se podría decir, hay que darse la oportunidad, pero no es darte la oportunidad. Tienes que darte la tarea a capacitarte de una manera correcta en estos temas que son tan importantes, porque finalmente eso te va a repercutir en gran parte en el éxito de cualquier cosa que emprendas en tu vida. Es más, no nada más tenemos que hablar de negocio, sino también podemos hablar de tu vida familiar, de tu casa. Es muy importante que aprendas a manejar también las finanzas en casa para que lo puedas hacer fuera, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que las mujeres en eso somos como expertas en manejar el dinero de la casa. En manejar, en que los 3 centavos que entren a la casa los convirtamos en 20. Ah, ok. Oye, y bueno, el simulador es un... ¿Cómo hacerlo entonces? Bueno... No, dime. Vamos a estar en vía. Sí. Dictando haciendo la presentación de los simuladores. El simulador me permite poner en práctica todo lo que leí acerca de inteligencia financiera y de conciencia de riqueza. Hay muchos libros que me dicen ¿por qué eres pobre? Y entonces me dicen ahora cambie su manera de pensar y piense como rico. ¿Y cómo lo hago? Claro. En el simulador te permiten pensar como rico porque debes tomar decisiones de rico. Por o sea, supuesto. Tienes un dinero, tienes un rol y debes empezar a usarlo. Y hay diferentes roles dentro de ese simulador. Puede ser médico, puede ser empleada, secretaria, chofer de un carro, o sea, todas las fórmulas existen ahí. Entonces, la persona debe meterse de lleno dentro de lo que le correspondió en su momento, en su rol. Uh-huh. Ella entra en un rol y ese rol tiene unas tareas específicas dentro del entrenamiento y se les exige una meta. O sea, la persona tiene una meta. Usted debe llegar aquí en tanto tiempo. Okay. Y después debe hacerlo repetidas veces hasta que se le vuelva una verdad, hasta que le pierda el temor a la inversión, claro, hasta que le pierda el temor al dinero. Una vez que le pierdes el temor al dinero, entonces empiezas a lidiar con otros dragones. ¿Quién eres tú con dinero? Por supuesto. Y después es mostrarle y cambiarle ese paradigma de que el dinero corrompe. Ahí entiendes que el dinero no corrompe, el dinero desenmascara. Claro. O sea, tú ya eras lo que eras, no le eches la culpa a la plata. Sí, señor. Claro. Y eso, más o menos durante 12 entrenamientos,
primero arrancas aprendiendo siquiera a manejar la hoja. Sí. Donde ¿y qué tengo? ¿Y cuánta plata me entra? ¿Y cuánto le debo al banco? ¿Y cuánto le debo a no sé quién? Y borre y haga. Y entonces es una confusión total en el cerebro. Por supuesto. Hasta que la persona aprende, se despierta, como que hace nuevas rutas neuronales Sí, que le permiten entender el juego del dinero. claro. Aprende a diferenciar entre un activo y un pasivo. Entonces yo les digo, mira, la diferencia entre un activo y un pasivo no es lo que me dicen aquí los contadores, ¿sí? Sí, Es lo que para mí representa. Y un activo es lo que te mete dinero al bolsillo. Y un pasivo, lo que te lo saca. claro. Si tu automóvil de uso personal te saca dinero en gasolina, en aceite, en impuestos y no te retorna nada, es un pasivo. Si tú lo utilizas en un sistema en el que lo puedas meter y usarlo para el uso público y de vez en cuando para ti, pero ya alguien te pagó el alquiler por ese carro y tú ya le echas gasolina con ese dinero, entonces sí es un activo. Yo creo entonces que en realidad la mayoría vivimos en pasivo. Literalmente. Sí. Y con una idea errónea del dinero. Claro. Con claro. una idea errónea del dinero. Sí, yo creo que la mentalidad que tiene uno es que el dinero es malo y hay que acabar con él. Entonces por eso uno no lo guarda. Lo acabamos todo. O no lo invierte inteligentemente. Sí, también hay una diaria, idea ¿no? errónea en referencia al dinero y es ahorremos para cuando no haya. Claro. También es una mala, un mal hábito. Sí. ¿Sí? Porque primero le estoy diciendo al cerebro que algún día no va a haber. Por Y supuesto. se me cumple porque todo lo que yo intencione se vuelve una verdad. Sí. Entonces, ay, menos mal que tenías la plática y si no, pues claro, si usted la Claro, creó. Estás con eso en la Entonces cabeza. es cómo invertirlo, cómo volver los dos. Otra cosa importantísima que me enseñó el simulador, si no me cabe en la cabeza, no me cabe en el bolsillo. Si yo nunca he tenido $1 millón en la mano, pues no me cabe en la cabeza y pues luego no me va a caber en el bolsillo, me da miedo. Claro. Pero en el simulador puedes tener 1, 5, 20, los que quieras y en un solo entrenamiento. Entonces eso te expande el horizonte de percepción. Claro. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien se gana la lotería y de repente en 1 o 2 años ya no tienen un centavo, ¿no? Es parte de que no supieron asimilar Exacto. que era tener tanto dinero, ¿no? Exacto. Y como sus programaciones son de pobreza, pues rápidamente se vuelve pobre porque hace inversiones de pobre, Claro. porque lo usa como pobre. Claro, y yo creo, no sé, y a lo mejor te lo pregunto porque me surge esta duda. De repente, yo he tenido contacto con gente que no se compra cosas por no gastar, por tener el dinero guardado. Y se les nota que realmente no son felices, pues. Igual y el chiste no es derrocharlo, pero también no tenerlo escondido bajo el colchón, ¿no? Este también es un gran defecto, porque pueden tener, como dices tú, mucho dinero guardado, pero el no mover la inversión que tú tienes también es no ser inteligente. Sinónimo de pobreza. Claro. En el entrenamiento también aprendes eso, aprendes a pagarte primero a ti mismo. Claro. Les mostramos que no es dinero por dinero, es para que lo puedas disfrutar, es para que puedas tener poder de decisión. Tú decides qué hacer con él, tú decides invertirlo, tú decides disfrutarlo, tú decides donarlo. Claro. Y lo haces a conciencia, no lo haces con temor, no lo haces con michicatería, ¿no? O sea, lo haces bien y entiendes que viajar y hacer esas cosas debe ser un premio a mi inteligencia financiera y forma parte de la conciencia de riqueza. Saber que merezco cosas, saber que merezco linda ropa, saber que merezco lindos viajes, eso también forma parte del entrenamiento. Y es que finalmente para eso uno trabaja. Por supuesto. Y buscas la remuneración, ¿no? Porque finalmente buscas tener tu recompensa
a ese esfuerzo que estás realizando, ¿no? Entonces, hay que hacerlo inteligentemente y hay que aprender a ser inteligente financieramente, como nos dice Sandrita. En ese momento muchos deben estarse preguntando, pero ¿y ellos son millonarios? Tenemos mente de millonario. Sí. Porque los millonarios no arrancaron siendo millonarios, claro. Arrancaron teniendo mente de millonario. En este momento tenemos más de un sistema funcionando para nosotros y generando dinero, aunque nosotros no estemos ahí. Claro, por supuesto. Eso irá poco a poco creciendo, como todas las cosas que se hacen, y podemos decir que sí, que ya tenemos sistemas funcionando para que nosotros dejemos de estar afanados por el dinero. No creo que dejemos de trabajar, sí, porque es una cosa distinta. Claro. Nos gusta estar en contacto con las personas, nos gusta estar haciendo cosas, nos gusta movernos, tal vez quedarnos quietos no es nuestra manera de hacer las cosas, yo creo que no podríamos. Pero lo hacemos para estar tranquilos, para estar en paz, para no salir y contarle a alguien nuestro cuento por dinero, sino porque nos gusta. Por supuesto. Porque estamos felices y porque nos transformó la vida. Nos unió más como pareja, sí. Porque nos entendemos ahora más y los dos estamos hacia el mismo lugar. Esto se va a invertir en esto en aquello y ir proyectándonos sin temor a la vejez. Eso es importantísimo, perderle el temor a ser pobres cuando estemos viejitos. Eso es un regalo maravilloso que nos hemos dado mi esposo y yo, sí. Perderle el miedo a la vejez. Sí, y es que es terrible tener ese pensamiento, me imagino, porque es el miedo, ¿no? El miedo a ya no ser productivo, sino laboralmente, físicamente te ves de repente ya impedido a muchas cosas. Y que más que ya cuando llegas a una edad avanzada estés con esa tranquilidad, ¿no? Porque uno es joven y se estresa mucho y trabaja uno mucho y de repente por las malas decisiones te puede pasar. Por supuesto. Te puede pasar, entonces hay que planificar las cosas desde jóvenes, ¿no? Sí, no esperar ahí en el último minuto, 60 años, estar buscando a ver cómo voy a pagarme la pensión. Claro. Pues ya lo escucharon, amigos. Hay que tomar esto muy en cuenta y bueno, aprovechar las oportunidades. Yo siempre he dicho que las oportunidades son oportunidades cuando las aprovechas. Si no las aprovechas, pues se te va el tren, se te va todo, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad muy buena. Este jueves vamos a tener a Sandra aquí en Vialab. Nos va a estar platicando acerca de esto en relación a los simuladores financieros. Y bueno, ¿qué más que lo aprovechemos y que bueno, la gente que venga aquí presencial, bueno, pues va a tener la oportunidad de platicar contigo y ahondar más profundamente en este sentido. Y bueno, a la gente que está a distancia, la invitamos para que igual, ya saben, dentro de nuestra plataforma de Vialab, bueno, tenemos un chat y lancen las preguntas que le quieran hacer a Sandra, con mucho gusto ella se las va a responder. Si no lo puede hacer en ese momento, las preguntas en vivo, bueno, pues lo podremos hacer después con tu correo electrónico. Igual te pasamos las preguntas y tú se las contestas, ¿no? Ok. Sandrita, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos gustaría que nos acompañaras en una segunda ocasión, porque hay algo que tú también tienes un negocio y que nos gustaría que nos platicaras en relación a ese negocio que tú tienes, porque es muy interesante. Ya no nos dio tiempo el día de hoy de platicarlo, pero te invito en una segunda ocasión para... Con gusto. Siempre que requieras, estaré dispuesta. Es que yo, en este momento de mi vida, me desayuno y quedo desocupada, así que cuando quieras. Excelente, te agradezco muchísimo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó esta mañana aquí en Buenos Días Vía. Les recordamos, no se desconecten de la frecuencia. El día de mañana nos va a estar acompañando nuestro querido Pablo Torres. Inicia transmisiones aquí en Vía Radio. Y bueno, les sugerimos mucho que lo acompañen porque los temas que nos va a traer son bastante interesantes. Durante el día les vamos a estar lanzando en nuestro Facebook de Vía Radio información acerca de qué es lo que vamos a tener con él. Y bueno, les pedimos
nos acompañen el día de mañana con Pablo. Y bueno, mañana nos escuchamos también en Buenos Días Vía. Que tengan un día espectacular, lleno de energía, de buena vibra, de mucho trabajo y sobre todo de éxito. Es lo que les deseamos de todo corazón. Y recuerda que no importa si estás o no estás, lo importante es el mensaje que le dejes a la gente. Señores, ya es hora a trabajar. Muy buenos días. Hoy es un día espectacular. Te deseo todos los éxitos, buena cara y a emprender se ha dicho. Mañana nos escuchamos a la misma hora en Buenos Días Vía con Jerry Trujillo. Viaradio.com. Puro Neuropower.